digamos como tumores, masa ovariana benigna, ¿no es cierto? Dentro de su vida, ¿no? Varios poliquísticos, ¿no es cierto? Quistes funcionales, endometrioma, citanoma seroso, citanoma mucinoso. ¿Cuál es el que es más común para la mujer adulta y para la mujer joven? La doctora lo va a saber responder. Doctora, ¿qué le tocó a usted? ¿Cuál? Entonces el otro va a ser más operado, exactamente. Entonces hasta eso todavía es diferencia, ¿no? Entonces uno es más frecuente en la mujer adulta, otro es más frecuente en la mujer joven, ¿cierto? Teratoma maduro, fibroma, supuestamente, y los no ovarianos como igual benignos, ¿no? Y los no ovarianos, quistes para tubo hidrosátil, abscesos tubulares, en fin, ¿no? Esa era la clasificación antigua que teníamos, ¿cierto? Y las malignas, tumores de la línea germinativa, tumores borderline, carcinomas epiteliales, exactamente todas esas cosas, ¿sí? No vamos a hablar ahorita de esto aquí, hay una tarea por supuesto más adelante que vamos a hacerla conmigo, así que no vamos a leer, sí, vamos a leer, así que vamos a aceptar un poco el tema de tumores, ¿hay tumores que se necesitan? No, eso lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a entrar de una vez a todo. Entonces, este amigo Timberman, ¿no es cierto? Este de aquí, es el ocioso de este grupo, ¿no es cierto? Entonces le dijo a sus amigos de Europa todas, ¿no? Le dijo, ¿saben qué te parece si nos juntamos, ¿no es cierto? Después de un tiempo, nosotros hacemos el caso de ovarios, vemos los tumores ovarianos, sus características, y de que un tiempo esta parte, después nos juntamos y vemos cuáles son las características comunes que nosotros, intraobservador e interobservador. Entonces, son cosas que ustedes van a manejar de aquí en adelante en ecografía. No sé si esto tendría que ser aplicado a todas las áreas de la medicina, pero en ecografía mucho se maneja esto. Los criterios intra e interobservador. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, yo termino de medir un útero, por ejemplo, ¿no? Ahorita, no pasarán ni 5 minutos, voy a hacer el mismo estudio a la misma paciente y las medidas serán diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás, ¿no es cierto?, en ese momento el útero estaba un poquito flexionado, luego llenó un poquito más de vejiga, tal vez, y el útero ya se alargó, se elongó, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? O lo otro, midiendo un riñón, por ejemplo, ¿cierto? Hago ahorita una medida, después de unos 5 minutos le hago nuevamente la medida de ese riñón y va a variar. ¿Será que creció? ¿Será que decreció ese riñón? No, por supuesto que no, porque en la primera le pidió que meta aire, medio que no lo metió bien, le hizo un poquito sobre el arco costal y midió un poquito más corto. Esta vez le pidió que levante bien el bracito, que tire bien la pierna y le pide que meta aire. Ah, no, entonces la masilla costal se eleva, le pone mejor el riñón y usted lo mide en su totalidad. ¿No es cierto? Entonces puede ser de que los parámetros interobservador y el interobservador intra e interobservador cambien, porque va a ser diferente la forma en cómo lo evalúe su colega a cómo lo está evaluando usted. Entonces, por ese tipo de situaciones, ¿no es cierto?, ellos hicieron eso, por idea de este señor, ¿no es cierto? Entonces, no sé si está por aquí, ¿no es cierto?, de todos los lugares, ¿no es cierto?, Bélgica, Suiza, Italia y así, digamos, ¿no? Entonces toda esta gente después de un tiempo se reunieron y vieron en qué coincidían y en qué no coincidían respecto a las patologías ovarianas que ellos han podido encontrar, ¿no es cierto? Y entonces durante todo ese tiempo se realizó un estudio en este N pacientes, en 1066, y vieron qué coincidencias y no coincidencias pudieron encontrar durante sus evaluaciones. Terminaron clasificando este tipo de hallazgos ecográficos y terminaron diciendo que van a haber quistes uniloculares sólidos, quistes multiloculares sólidos y no clasificados. Entonces eso terminaron diciendo. Entonces las características que ustedes encuentran en ese ovario no van a terminar siendo en quistes funcionales, tumores benignos, tumores malignos, no. En ningún momento fíjense que dice benignidad o malignidad, simplemente están clasificando las características del tumor ovariano que están encontrando en ese momento, sin aún todavía mencionar si tiene más para benignidad o tiene más para malignidad. No están diciendo eso, simplemente la característica ecográfica del tumor encontrado, ¿cierto? Entonces tenemos una lesión unilocular, será aquella lesión, hasta el mismo nombre lo dice, que va a tener un salto, ¿no es cierto?, un solo salto, ¿es cierto? Ahorita vamos a ver inclusive las caracterizaciones de los quistes uniloculares. La diferencia entre un quiste unilocular a un quiste unilocular sólido va a ser, el mismo nombre lo dice, tiene que tener un componente sólido. Y ese componente sólido puede estar en la pared, en una área de la pared de ese quiste, pero tiene que tener algo muy característico. Tiene que tener doble,
Si no tiene Doppler, entonces no tiene componente sólido, porque esa área engrosada que yo consideraba que era sólida en la parte sólida, si no tiene Doppler, no es sólido. ¿Qué era? Entonces simplemente un engrosamiento de la pared del quiste, simplemente un depósito de fibrina que tal vez era un quiste hemorrágico y se depositó en un lado de la pared del quiste, y que cuando le pongo Doppler, por supuesto, un depósito de fibrina no va a tener Doppler. ¿Por qué razón? Porque es un tejido muerto. ¿No es cierto? Depósitos de fibrina son estructuras que no tienen vitalidad. Ahora, una estructura sólida, es un componente sólido de la pared de ese quiste, por supuesto que sí va a tener un flujo vascular. ¿Por qué? Porque no por nada va a tener vitalidad, ¿no es cierto? Si es una área sólida y tiene un flujo vascular, tiene vitalidad. Entonces, esa sí es una área sólida de ese quiste. ¿Me dejo entender? Entonces, si usted ve un componente grueso de esa imagen quística, le pone la cajita del Doppler, no mapea Doppler, entonces no es un quiste unilocular sólido, terminará siendo un quiste unilocular. Tipo así de un engrosamiento en un área de la pared, quiste unilocular. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, aquí. Ok, de acá. Entonces, esas imágenes papilares, esas proyecciones papilares tendrán que ser mayores a 7 milímetros. Esas partes sólidas que va a tener ese componente sólido de un quiste unilocular. Ahora, ese componente sólido, yo le pongo Doppler. ¿Tiene flujo vascular? Tiene, entonces pasará a ser unilocular sólido. No tiene, entonces terminará siendo unilocular. ¿Se entendió? Muy bien, entonces veamos. Quistes uniloculares, por lo tanto, entonces puede ser esta presentación, donde no tiene ni un componentecito sólido, puede ser esta presentación con algunas pequeñas áreas quísticas, ¿no es cierto? Pero dentro de ese supuesto componente sólido. Doctor, ¿tiene Doppler? No, no tiene Doppler. Entonces, queda nomás como quiste unilocular, o puede ser lobulado, ¿no es cierto? Ahora fíjense cuál es la diferencia. Doctor, este no podría ser un quiste multiloculado porque veo que tiene 1, 2, 3, varias loculaciones. Ahora la pregunta es, ¿los septos terminan completándose? No, no terminan completándose, entonces no va a ser un quiste multilocular. La doctora Serrano nos mostró un caso de ella misma, ¿no es cierto?, que le dieron un quiste multilocular. Un quiste multilocular es cuando los septos son completos, terminan delimitando áreas quísticas internas dentro de una área quística grande, ¿no es cierto? Entonces ahí va a ser multilocular. Pero si no terminan completando esas áreas septadas dentro de ese quiste, termina siendo como un quiste unilocular. ¿Sí? Entonces, quiste unilocular pueden ser diversas formas de presentación. Inclusive, fíjense esto de acá, tranquilamente nosotros podríamos pensar, doctor, fíjense, aquí tiene todo el quiste está relleno de un componente sólido. Mentira, esto es simplemente un debris. ¿Saben lo que es debris? Porque ya lo han escuchado, ¿cierto? Debris es el material ecogénico amorfo dentro de una imagen química, ¿no es cierto? Entonces eso es debris, que actualmente se utiliza ese término debris. Antiguamente se decía material ecogénico disperso o en suspensión, como usted quiera llamarlo, en una área química, ¿no es cierto? Hoy en vez de utilizar todas esas frases, nosotros le ponemos con debris en su interior, se acabó. Entonces esa es la nueva terminología que utilizamos. Entonces puede ser totalmente dicoico, ¿no es cierto?, con debris, ¿no es cierto?, o puede tener septaciones pero no completas. Entonces cualquiera de ellos podrá ser un quiste unilocular. Todo el mundo, que ya yo sé que por lo menos la mayoría de los que están aquí estamos haciendo ecografía transvaginal, ya reconoce esta imagen. ¿Qué sería esta imagen de aquí? Podría ser un endometrioma. Alguien por ahí podría saltar. A mí me parece que un quiste hemorrágico probablemente lo sea, pero tiene más características de ser un endometrioma, que enseguida lo vamos a ver, ¿cierto? Perfecto. Mientras que aquí no un quiste, pero un corte, una extensión transabdominal, que aquí tenemos, ¿no es cierto? Fíjense. Doctor, ¿se considera todo? No todo, porque esto es parte del ovario y esta es imagen química. Si usted considera, doctor, todo esto es del quiste, no todo esto es del quiste. Esto es del ovario todo, esto es parte del estromo ovariano con unos folículos, esto es del quiste, ¿no es cierto? Si uno le pusiera Doppler esto acá, no mapea Doppler, esto no mapea, todo bien. Entonces, si no mapea Doppler, probablemente este sea un quiste hemorrágico, un cuerpo lúteo, como dice acá, ¿no es cierto? Aquí también, doctor, tengo una imagen quística, un contenidito denso, ¿no es cierto? Quizás algunas áreas de fibrina voy a tener por ahí, inclusive a veces esos depósitos de fibrina crían como unas pequeñas aceptaciones físicas dentro de un quiste hemorrágico. ¿Tiene Doppler? Le pongo Doppler. ¿Tiene Doppler interno? No tiene Doppler. Quiste unilocular.
Vamos a la siguiente imagen, que es típica de un endometrioma, ¿no es cierto? Entonces, una imagen típica completa con un patrón de debris interno, ¿no es cierto? Le pongo Doppler, mapea Doppler dentro, no mapea Doppler, quinte unilocular. Vamos con esta imagen de aquí, un poquito de estromo variando, ¿no es cierto? Con un poco de debris en su interior, ¿no es cierto? Más componente líquido que es sólido, entre comillas sólido, le pongo Doppler. No mapea Doppler, quiste unilocular. Todos ellos podrán ser quistes uniloculares. Entonces, un quiste hemorrágico, un cuerpo lúteo, un endometrioma, ¿no es cierto? Un folículo dominante, como aquí está mostrando que es un folículo dominante, todos son quistes uniloculares, ¿no es cierto? Son quistes uniloculares, ¿ok? Entonces, no es que sean, fíjense que un idiota no dice endometrioma, quiste hemorrágico, no dice, simplemente quiste unilocular, ¿sí? Ahora, que usted quiera ser un poquito más preciso, porque así su médico lo quiere, porque ¿qué te parece si te inyectas un endometrioma y solamente le pones quiste unilocular simple en ovario derecho? ¿Será que queda contento? Por lo menos no, ¿lo ves? Por lo menos no si es que desconoce esta nueva nomenclatura. Él quiere escuchar que le des vos el nombre y el apellido, él quiere escuchar que le pongas endometrioma, que le pongas quiste hemorrágico. Entonces, mientras estamos todavía en esa secuencia de hacerlo, a conocer al colega, digamos, de estos nuevos términos del sistema IOTA, entonces pongámosle quiste unilocular simple, ¿no es cierto? Con características de endometrioma, con características de quiste hemorrágico y así por delante, ¿sí? Entonces eso podríamos colocar los dos terminologías, ¿cierto? Para que él para que le entienda, ¿no es cierto? Ahora, quiste unilocular sólido. Muy parecido, sí, probablemente muy parecido con un componente sólido, entre comillas. Este es un componente sólido, este es un componentecito sobre la papila que hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, exactamente lo mismo estamos viendo en las representaciones temáticas como en los hallazgos ecográficos. Yo le pongo Doppler a esta de acá y ninguna de ellas mapea Doppler. Ninguna de ellas mapea Doppler aquí, no mapea Doppler aquí, no mapea Doppler aquí. Por lo tanto, termina siendo quiste unilocular. Ahora, no Doppler, yo le puse Doppler aquí a este sector de esta papila aquí y tiene unos vasitos sanguíneos, quiste unilocular sólido. No, doctor, aquí yo le puse mi Doppler, aquí veo unos vasitos sanguíneos en esta parte del globo, quiste unilocular sólido. Aquí, doctor, yo le puse Doppler acá en esta papila intraquística que estamos viendo aquí y tiene un vasito sanguíneo, quiste unilocular sólido. Entonces, toda vez que usted se mide una proyección sólida en un quiste y que tenga vascularización, ya no va a ser unilocular, sino quiste unilocular sólido, ¿sí? Muy bien. Entonces, ejemplo, ¿no? Quiste unilocular sólido. ¿Por qué? Porque tiene mapeamiento vascular, ¿sí? Aquí todavía no estamos hablando acerca de la característica hemodinámica de los vasos sanguíneos, todavía no estamos hablando del Doppler puro en sí. Esto es solamente lo que ustedes dirían comúnmente como Doppler positivo, Doppler negativo. Entonces, aquí estamos diciendo con Doppler positivo, más o menos como decirlo así, ¿no? Nosotros estamos diciendo con mapeamiento vascular presente, ¿no? Entonces, eso. Entonces, ese quiste molecular termina completando el diagnóstico con el uso del Doppler. Vamos con el quiste multilocular. Entonces, pueden ser uno o más lóbulos dentro de esa imagen quística grande, ¿no es cierto? Entonces, pueden tener uno, varios, o presentaciones, pero todas completas. Entonces, cualquiera de esas presentaciones, si no tienen Doppler, nuevamente le pongo Doppler, no mapea Doppler en ninguno de los septos, ¿no? Entonces un quiste multilocular, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un cita de la homocinoma, ¿cierto? Quiste multilocular. Un quiste multilocular sólido. En esas áreas sólidas yo le puse Doppler y mapeo flujo sanguíneo. Entonces, quiste multilocular sólido, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué sería un quiste multilocular sólido o quiste multilocular? Multilocular. Fíjense que en una de esas áreas del septo mapeo Doppler, ¿cierto? Muy bien. Y aquí nos está mostrando, ¿no? Algunos ejemplitos. Pese que fíjense que esto es sacado de un libro, ¿no? Pero en ningún momento le pusieron Doppler, ¿no? En ningún momento le pusieron Doppler, pero aquí ya le están dando seguramente le hicieron una anatomía patológica, ¿no? Y dijeron, terminaban diciendo que son masas quistes multiloculares, que están hablando de una quiste multilocular con proyecciones papilares, están hablando de esta, ¿cierto? Pero en ningún momento le pusieron Doppler, ¿no? Entonces, la nueva escuela te dice que deberías de ponerle Doppler y complementar con esa conclusión, ¿cierto? Si es un quiste multilocular, como estamos viendo acá, pero si es sólido, Doppler sólido. ¿En función a qué? En función al Doppler, ¿sí? No.
Respecto a las lesiones, ahora decir como tumor sólido, habla la literatura que tenemos que tener más de un 70% de área sólida para considerarlo ya como tumor sólido. En este caso, aquí tranquilamente podría decir un quiste multilobular sólido, podría ser, pero si usted se fija, es más la parte sólida que la parte líquida. ¿Sí o no? Aquí ni que se diga, es mucho más todavía la parte sólida que la parte líquida. Aquí ya hay que hablar, todo el tumor es sólido, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de que el aspecto de la imagen tiene más de un 70% de componente sólido que la parte crítica, entonces automáticamente ya es un tumor sólido, ¿sí? Y obviamente, sin duda, esto tiene todas las características de ser una lesión neoplásica. Lo más lógico es que vaya a tener matamiento doble o él, ¿no? Lo más lógico, va a tener matamiento vascular. Entonces, el tumor sólido es cuando la parte sólida tiene más de un 70% del componente entre sólido y líquido. ¿Quién manda? Sólido, más de un 70%. Entonces termina siendo un tumor sólido, con áreas de degeneración quística. Aquí usted ya lo va a decir con lobulaciones, ¿cierto? Estas son áreas de degeneración quística de todo el tumor. Habíamos dicho que no es cierto que el mismo tumor sufre sus propias necrosis, entonces esas áreas de necrosis crían unos espacios desvitalizados, crían esas áreas quísticas. Entonces, es un tumor sólido, ¿no? Con áreas de necrosis quística en su interior, que se tendría que decir. ¿Sí? Entonces, pero todos ellos son tumores sólidos. Algunos sí con áreas de necrosis quística, por supuesto, ¿no? Pero en sí todos son tumores sólidos. Entonces, si tiene más de un 70% es cierto, de componente sólido, entonces usted lo llama tumor sólido netamente. ¿Sí? Como este aquí. ¿Tiene doble? No, entonces es un tumor sólido. Y respecto al no clasificado, ¿no es cierto? Son aquellas tumoraciones que tienen aquel aspecto de un teratoma, ¿no es cierto? Entonces, con múltiples áreas heterogéneas, usted le pone Doppler, no mapea Doppler, entonces, pero tiene muchas áreas de heterogeneidad, de cría sobre, o sea, un tumor bastante, como le llaman también, no clasificado, ¿no es cierto? Entonces, al ponerle, al ver que hay una dicotomía de no saber si es benigno o maligno, entonces usted lo pone como no clasificado, y dentro de los no clasificados, por lo general, se pone el teratoma, ¿no? Quiste dermoide, ¿sí? Entonces, es un quiste dermoide que va a tener múltiples áreas de heterogeneidad, dando sombras, áreas críticas, etc. ¿No es cierto? No tiene doble, esa va a ser la característica, porque si tuviera doble, pasaría acá, por solo, ¿no es cierto? No tiene doble, pero tiene muchas áreas heterogéneas, doctor. Entonces, colóquelo dentro de los tumores no clasificados, que por aspecto icográfico considere teratoma, considere quiste dermoide, ¿cierto? Esa es la forma en que usted tendría que concluir no clasificado, ¿cierto? Respecto a los scores de vascularización, entonces ya habíamos dicho con el útero, ¿no es cierto? Tenemos un score 1 hasta un score 4. La única diferencia, fíjense que si bien la ausencia de flujo no significa, por supuesto, estamos viendo que la ausencia de flujo es dentro de la tumoración química, pero tenemos vascularización por fuera, ¿no es cierto? Pero aquí el punto es, ¿tiene vascularización dentro del quiste? No lo tiene, entonces es un score 1. Tiene poca vascularización, score 2. Tiene mediana vascularización, score 3. Tiene mucha vascularización, score 4. ¿No? Entonces, de esa forma. Doctor, ¿está hablando de que si es benigno o maligno? No, no estamos hablando todavía de si es benigno o maligno. Todavía no estamos diciendo eso. Solo estamos hablando ahorita del score de la vascularización. Con score 1, con score 2, con score 3 o con score 4 de vascularización según IOTA. Esa sería la forma de que uno tendría que describirlo, ¿cierto? Con mapeamiento vascular, score 3 según IOTA. Así usted tendría que colocar. Si es que usted quiere apegarse a IOTA, ¿cierto? Dentro del IOTA también habla acerca de las reglas para predecir benignidad o malignidad. Entonces tenemos criterios de benignidad que van desde el B1 hasta el B5. Doctor, entonces mientras más B tenga, es más benigno. No, no necesariamente. Usted puede tener múltiples B aquí, o sea, estoy hablando de su imagen nodular que usted se pide, ¿no? Y ya sea quístico sólido, ¿no? Entonces tiene múltiples B, doctor. Entonces tiene más posibilidad de ser benigno por muchas B que le encuentre. No, no necesariamente, sino que usted encuentra ya lo que está aquí, doctor, aquí está. Si una o más B en ausencia de una M, porque M significa maligno, entonces tendrá más sospecha de benignidad. Si una o más M, o sea, más que una B, en ausencia de una B, entonces es maligno. Ahorita vamos a comprender eso, ¿sí?
Entonces estamos por acá, ¿cierto? Un B1 sería un quiste unilocular. Un B2 sería presencia de componentes sólidos, pero con diámetros menores a 7 milímetros. O sea que esa papila que usted vaya a mostrar, esta papila de aquí, ¿cierto? Vamos a ver estas papilas de aquí, ¿cierto? Estas papilas de aquí que sean menores a 7 milímetros. Si esas papilas son menores a 7 milímetros, entonces usted debe considerar que es criterio de benignidad. B3 sería presencia de sombras acústicas. Y recuerda quién daba sombras acústicas, un teratoma, ¿no es cierto? Entonces, sombras acústicas está dentro del criterio de benignidad. Cosa que más bien en otras patologías, que con sombras acústicas, más bien nos daría a pensar en una sospecha de malignidad. Sin embargo, en iota, presencia de sombras acústicas nos habla acerca del criterio de benignidad. B4 nos habla acerca de un quiste multilocular, regular, ¿no es cierto? O sea, que esté bien delimitadito, ¿no es cierto? Con un diámetro menor a 100 milímetros. Entonces, por lo general, tumores menores a 100 milímetros, entonces nosotros pensamos más en sospecha de benignidad. ¿Sí? En sospecha de benignidad. B5, flujo sanguíneo ausente o también llamado SCORE 1. Entonces, todos esos criterios usted trate de buscar en esa tumoración que se encuentre, trate de buscar cuántos criterios de benignidad sean posibles. ¿No es cierto? Eso no significa que mientras más criterios de benignidad es más benigno, no necesariamente, ¿no? Como estamos viendo acá, una o dos, ¿no es cierto? Una o más, dice, ¿no es cierto? De T en ausencia de N más que suficiente, eso ya es benigno. Lo mismo que para maligno, una o más N en ausencia de B ya es maligno. Eso es lo que nos habla de literatura. Entonces tenemos aquí un B1, por ejemplo, quiste unilocular, ¿cierto? Es un criterio de benignidad. Un B4 era un quiste multilocular suave, o sea, bien fino, ¿no es cierto? De borde bien regular, ¿no es cierto? Con un diámetro menor a 100 milímetros. Entonces tenemos un quiste multilocular, bien delimitadito, ¿no es cierto? De paredes finas, ¿no es cierto? Y que mida menor a 100 milímetros, menor a 10 centímetros, mayor que, ¿no es cierto? Criterio de benignidad. Papilas que no sobrepasen los 7 milímetros, imágenes hiperecogénicas y ausencia de flujo vascular. Fíjense que aquí le pusimos Doppler, ¿no es cierto? No mapeó Doppler dentro del mismo, así teniendo un poco de supuestamente componente sólido, pero no mapea Doppler aquí, entonces termina siendo un SCORE 1, ¿no es cierto? Entonces todos estos son criterios de benignidad. ¿Se entendió? Muy bien. Respecto a los criterios de malignidad, M1 va a hablar acerca de un tumor sólido irregular. Un M2, presencia de ascitis. M3, al menos 4 estructuras papilares. Se tienen que haber más de 4 estructuras papilares. Un M4 va a hablar acerca de un tumor sólido multilocular, irregular. Fíjense que aquí ya no es smooth, ya no es finito, ya no es bien delimitado. Irregular, con diámetros mayores a 100 milímetros. Y un M5 habla acerca de flujo intenso, ¿cierto? Un SCORE 4. Entonces, esos son criterios de malignidad, ¿no? Entonces, tenemos los criterios de benignidad, criterios de malignidad según las reglas simples de IOTA. ¿Okay? Y entonces nosotros tenemos, ¿cierto? Un tumor sólido irregular, ¿no es cierto? Un tumor multiloculado, ¿no es cierto? Pero mal delimitado y que mida más de 100 milímetros en su mayor eje, ascitis, múltiples papilas, ¿no es cierto? Y vascularización intensa, que sería el M5, ¿no es cierto? Entonces, esos son los criterios de malignidad, de alta sospecha de malignidad. Y esto sería el resumen, ¿no es cierto? Si una o más B en ausencia de M, sospecha de benignidad. Y para maligno, si una o más M, no importa cuántas M, una o más M, pero en ausencia de B, debería de pensar en sospechas de malignidad. ¿Sí? Muy bien, maligno. Las conclusiones fueron así, ¿no es cierto? Las conclusiones fueron que prácticamente todos coincidieron, no me acuerdo si por ahí dice que tuvieron algo así como que un 12%, ¿cierto? De falsos positivos, entonces todos concluyeron de que esa metodología de estudio fue muy coincidente entre todos los que hicieron esa evaluación, ¿cierto? Muy bien. Tengo una paciente de 20 años con dolor pélvico y estoy frente a una imagen tal que están viendo esta de aquí. Ustedes consideran de que es un quiste unilocular, unilocular sólido, multilocular,
multilocular sólido, sólido o no clasificado. ¿Qué le dirían a esta imagen? Multilocular. ¿Creen que es multilocular? Sí. Unilocular sólido. ¿Por qué unilocular sólido? Ese ya fue el extremo. ¿Por qué creen que es unilocular sólido? ¿Tiene movimiento vascular dentro del quiste? No, entonces ya no es sólido. Ahora, podría yo considerarse sí, entre tal vez multilocular o tal vez unilocular, pero pareciera que los septos no terminan de conformarse, ¿no es cierto? Parecieran ser más depósitos de fibrina, ¿no es cierto? No parecieran ser septos. Entonces, por eso es que termina siendo como un quiste unilocular, ¿no es cierto? Una cosa son septaciones, ¿no? Y otra cosa son depósitos de fibrina que confluyen, ¿no es cierto? Entonces, un quiste unilocular. Entonces, obviamente, vamos a pensar que es un tumor benigno, ¿cierto? Si nosotros empezamos a evaluar todos los criterios que habíamos hablado hace un momento, los criterios B y los criterios M, esto tiene más criterios B, entonces, por lo tanto, termina siendo un tumor benigno. Veamos este de acá. Dice 81 años, un tumor en ovario izquierdo, ¿no es cierto? Tenemos toda esta imagen, inclusive tumoral, ¿no es cierto? Capaz que sea más grande, inclusive. Colocamos Doppler y tenemos flujo vascular en esa área sólida. ¿Qué creen que sería? Unilocular, unilocular sólido, multilocular sólido, sólido, sólido. La parte sólida es más del 70% de la parte quística, ¿o no? ¿Sentís cuál era el requisito para considerar que sea sólido? Un tumor sólido. Que la parte sólida sea más del 70% de la parte líquida. Por lo tanto, ¿es un tumor sólido o no? No, entonces ¿qué vendría a ser un tumor? Multilocular. ¿Sólido o multilocular? Multilocular. Multilocular. ¿Cómo es? ¿Sólido o multilocular? Multilocular. Multilocular. Sólido. Bien, sí tiene la señora partiendo de este principio. Partiendo de este principio de acá, ya de en adelante. Aquí, ¿no es cierto? Donde supuestamente vemos las casuísticas, ¿no es cierto?, de encontrarnos qué cosas en una mujer premenopáusica y en una mujer posmenopáusica. Los tumores malignos se dan más en las mujeres menopáusicas que en las mujeres premenopáusicas, ¿correcto? Entonces, es una señora de 81 años, es un tumor multiloculado, tiene vascularización en ese componente sólido. Entonces, tendría más que pensar en una situación benigna o maligna. Así es, sería más fácil. Ahí. Entonces, multilocular sólido, predecir un tumor maligno. Muy bien. Siguiente imagen. 20 años, dolor pélvico, ¿es cierto? Muy bien. ¿Qué creen que es? Multilocular. ¿Sólido? ¿O no se sabe? No se sabe, porque no le hemos puesto Doppler, ¿no es cierto? ¿Qué podría parecer? ¿Será que sería un sólido, un multilocular sólido o solo un multilocular? No pareciera que haya área sólida, no pareciera que hay debris, ¿no? Pero no creo que sea un componente sólido. Perfecto, multilocular, muy bien. ¿Qué podría ser? ¿Benigno o maligno en toda acá? Polera, muy bien, perfecto. Siguiente, 29 años, dolor en ovario izquierdo. Ahora sí, vamos a ver. ¿Es cierto? Sin Doppler, con Doppler. Veamos, ¿qué podría ser? A ver, vamos a ver. Multilocular, como dice la doctora. Multilocular. La vascularización está en ese componente sólido que tiene supuestamente ese quiste o no. Está aquí adentro. No, pero alrededor. Tiene alrededor. ¿Quiénes apoyan que sea, para empezar, todos coinciden en que es multilocular? ¿Sí? No creo que sea unilocular, ¿no ves? De alguna manera es multilocular. Ahora el detalle es que si es que es un multilocular o es un multilocular sólido. ¿Qué creemos que puede ser? ¿Quién apoya que es solo multilocular? La doctora. ¿Quién más apoya que solo es multilocular? La doctora. También dos. Y el resto, entonces tres. El resto me imagino que piensa que es un multilocular sólido. Solo es multilocular. ¿Por qué? Porque no tiene vascularización dentro. Por la vascularización que no está dentro del componente sólido. Sí. Muy bien. Y tiene 29 años. ¿Cierto? Por lo tanto, más de sospecha de una tumoración benigna, por supuesto. Siguiente, estamos
viendo el contexto de muchas imágenes, ¿no es cierto? Estamos viendo el útero, ahí está el útero, ¿no? Está para ver que es el útero, ¿no es cierto? Tenemos líquido por ahí, tenemos un tumor sólido, parece prácticamente sólido completo, pareciera que es una lesión quística. ¿Qué pareciera ser? Entonces, nosotros aquí, ¿qué diríamos? ¿Qué tipo de tumoración tenemos? Será unilocular. Unilocular, ¿no ves? Sólido. Doble positivo. Doble positivo. Unilocular. ¿Dónde están los lóculos? Unilocular sólido. Uno pequeñito aquí. Aquí abajo. Mismo así fuese un lóculo quístico aquí. ¿Será que la parte sólida es más que la parte líquida? ¿Sí o no? En esta imagen. Por lo tanto, tendría que ser multilocular o directamente ya sólido. Sólido. Porque si la parte sólida es más del 70% que lo líquido, directamente lo consideramos como sólido. Por lo tanto, esta imagen tendría que ser una tumoración sólida. Muy bien. Entonces, ¿cuáles eran los criterios M? Para empezar, no las estoy midiendo. Vamos a suponer, en el hipotético caso, medimos su longitudinal, midió 11 centímetros. Tengo así, tengo una vascularización por, parece mejor 3, mejor 4, ¿cierto? Entonces, tiene más criterios M. ¿Será que tiene algún criterio B? ¿O no? Entonces, no hay ningún criterio B, por lo tanto, ¿qué terminaría siendo? Maligno, por supuesto. Hay inclusive ahí dice, ¿no? 48 años, 16 por 11, ¿verdad? Ahí mire, así que muy bien. Tumor sólido, predecir tumor maligno. Muy bien. 16 años, dolor en ovario derecho. Entonces estamos viendo una lesión en su aspecto bidimensional y la misma lesión con su aspecto Doppler. Tiene características de que vamos a poner aquí. No clasificado. ¿Por qué? Porque no hay Porque ese es el doble. orden que usted está poniendo, ¿no? Porque empezamos desde unilocular y sí, la base. Si no, lo voy a la próxima vez que Ajá. Porque pero tiene todas las características de ser uno clasificado, ¿no es cierto? Tiene múltiples áreas ecogénicas, tiene sombra, no tiene doble. Mismo así, siendo una imagen heterogénea fea, no tiene doble, ¿no es cierto? Era una chica de 16 años, entonces lo más lógico es que sea no clasificado pensando en un teratoma. Entonces, una tumoración benigna, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Hay más? Sí, hay más. 20 años, una tumoración en ovario izquierdo. Este es el aspecto bidimensional y ese es el aspecto Doppler. ¿Qué creen que tenemos? ¿Cuál de esos es? Unilocular sólido. 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 Tiene vascularización. Tendrá características B. Tendría que medirlo, ¿no? Entonces, ahí no dicen las medidas, ¿no? Pero tiene una papila. ¿Será que esa papila que medimos es una o será que son varias papilas? Varias papilas, ¿no es cierto? ¿Será que si medimos, será que miden más de 7 milímetros? Muy probablemente. Y lo más peor, vascularización. Entonces, ¿será que es más de sospecha de benignidad o de malignidad? Malignidad, ¿no es cierto? Bien. Tenemos otra más, ¿no? 26 años, gesta 0, parto 0, fuma hace 20 días, ¿cierto? Hace 20 días que tuvo su reglita, dolor en ovario izquierdo hace 15 días. No sé si este tendrá Doppler, a ver, al estudio bidimensional una imagen así, el estudio así tiene Doppler, el estudio Doppler una imagen así, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, Unilocular. Ahí no ven la proyección sólida, yo la mido esa proyección sólida se tiene más de 7 milímetros. Sí, pero No tiene Doppler. No tiene Doppler. Entonces, terminará siendo una lesión que tipo. Unilocular. ¿Más sospecha de benignidad o de malignidad? Benigno no tiene vascularización. ¿Cierto? Ahora, ¿qué podría ser? Podría ser un quiste hemorrágico, ¿no es cierto? Podría ser un quiste hemorrágico. Muy bien, porque eso seguramente es un conglomerado de fibrina, ¿no es cierto? Dentro de esa imagen clínica. Tenemos un poco de debris igual ahí alrededor, ¿no es cierto? Que son las, se acabó. Que son las áreas de hemorragia.